Pues en primer lugar que nos pudiera platicar un poco del tema de los próximos meses del Mundial de Qatar, qué espera de la selección mexicana, a ver si se hará el cuarto partido o no, y bueno. El Mundial de Qatar se va a realizar en uno de los lugares más conflictivos desde el punto de vista de los derechos humanos. El régimen de Qatar viola sistemáticamente los derechos humanos y la única razón para la que el Mundial se celebre ahí es el dinero, porque tampoco hay una tradición futbolística fuerte, se va a jugar en temperaturas terribles, se tuvieron que cambiar los meses de juego, va a haber estadios con aire acondicionado, cosas nunca vistas que parecen casi de ciencia ficción, pero ya sabemos que la FIFA hace negocios con quien sea. Hace 4 años los hicieron con Vladimir Putin, ahora consideran por razones políticamente correctas que Rusia no debe participar en la justa, pero ellos ya se enriquecieron lo suficiente cuando Putin fue el anfitrión del pasado mundial. Entonces el cinismo de la FIFA es verdaderamente terrible y pues ha organizado un mundial que yo creo que es reprobable por la sede. Dicho esto, desde luego que la magia prosperará en los estadios porque es un muy buen momento del fútbol mundial. Hay grandes jugadores, un portero como Courtois, que está en estado de gracia, un pasador como Kevin De Bruyne, que reinventa la lógica del juego, Lionel Messi en un grandísimo momento, Benzema como un delantero invencible, en fin, hay muchas oportunidades de ver, yo creo que muy buen fútbol. Entonces, más allá del contexto, el juego esperemos que sea suficientemente noble y divertido. La selección mexicana tiene un compromiso difícil, yo creo que es en un sentido literal una selección regular, o sea, ha sido constante a nivel mediano, creo que ha superado todos los exámenes de rutina para poder llegar, pero el Mundial es un examen de doctorado y no sabemos si la selección podrá dar un extra, tiene un grupo muy difícil, todo hace suponer que no va a pasar a la siguiente ronda, pero una vez que dije lo peor, ahora como aficionado espero lo mejor, que es un milagro. Claro. Y bueno, precisamente ahora con el Mundial y todo lo que va a pasar en estas fechas, ¿cómo ve todo el marketing que hay respecto a Qatar, que hasta va a ir la Guardia Nacional a ver que nuestros conciudadanos no hagan un relajo por ahí? Bueno, la afición mexicana es muy noble, es muy entregada, es en ese sentido extraordinaria. Yo he escrito que si hubiera un mundial de públicos, México podría llegar a la final. Es el tercer país que más boletos ha comprado para ir a Qatar, lo cual es notable porque tenemos muy pocas posibilidades de pasar a la siguiente ronda y menos posibilidades de trascender verdaderamente en el mundial, pero la afición de la gente es incombustible. Muchas personas, me consta, han vendido su coche, hipotecado su casa, se han peleado con su mujer, con su familia para ir al mundial. O sea que es un asunto realmente de entrega total de los mexicanos. Ahora, son tantos que no sabemos qué van a hacer, porque más allá del aspecto noble de los aficionados mexicanos, también hay que recordar que algunos de ellos pues tienen récords negativos, ¿no? En el Mundial de 1998 en Francia, un mexicano apagó la flama del soldado desconocido orinando, ¿no? En el Mundial de Corea y Japón de 2002, un mexicano se le ocurrió jalar la palanca de parada de emergencia del tren bala y se suspendió todo el tránsito ferroviario en Japón, ¿no? En el Mundial de Brasil, un mexicano saltó por la borda de un crucero, causando pues, una alarma muy justificada. Entonces, hay un tipo de comportamiento que sí requiere de cierto control. No sé si la Guardia Nacional pueda hacerlo, no sé cómo va a funcionar, pero sí hay tanta curiosidad como alarma de ver a tantos mexicanos juntos en un país que no conocen, y además un país donde la gente puede ser encarcelada
por violar ciertas normas totalmente arbitrarias y represivas de ese país, como beber, por ejemplo, una bebida alcohólica en un lugar en donde no esté autorizado, que casi ninguno está autorizado. Es un lugar donde la homosexualidad está sancionada con cárcel. Entonces, yo creo que la Guardia Nacional tiene un doble cometido, que es proteger a Qatar de los excesos de algunos mexicanos, pero también proteger a los mexicanos de que no se metan en demasiados problemas. Claro. Y bueno, ahorita estaba acordándome que yo creo que Piqué no podría ir a Qatar ahora con lo que le pasó con su esposa. Bueno, la situación de Piqué yo creo que va más allá de la situación personal, que creo que pues, debería solamente interesarle a él y a su exmujer. Tiene que ver con una actitud curiosa, porque él se ha declarado independentista y al mismo tiempo quería jugar en la selección española. Entonces, si él está luchando por construir un país diferente, pues mucha gente considera que no puede representar al país que es el que le ha dado acogida en la selección. Por otra parte, se filtraron las conversaciones en las que él chantajeaba al presidente de la Federación Española de Fútbol, porque Piqué es empresario de telecomunicaciones. Entonces él había conseguido un muy buen contrato que favorecía a la federación y pidió que a cambio de eso lo volvieran a incluir en la selección. Se filtró esa llamada telefónica y pues es totalmente impresentable que un futbolista use presiones de ese tipo para ser titular de una selección en la que solamente quiere estar por presencia mediática, porque él siente que ese país no es el suyo. Claro. Es como el ejemplo de los futbolistas empresarios, ¿no? En algún punto que se vuelven empresarios. Y bueno, en ese sentido, acá en México hay varios futbolistas que se han vuelto empresarios, comunicólogos. ¿Cómo ve ese cambio que vive? Bueno, es muy difícil para el periodista, es muy difícil para el futbolista tener una posteridad, porque una vez que te retiras, te quedan pocas alternativas. Muchos de los futbolistas no tienen preparación profesional. Algunos la tienen, como Hugo Sánchez, que es dentista, pero yo no sé si yo quisiera que Hugo me sacara una muela. Yo creo que los futbolistas deberían tener una mejor preparación para el retiro. De hecho, Jorge Valdano es uno de los futbolistas más inteligentes y preparados que existen, da cursos de eso. O sea, cómo administrar tu retiro, qué puedes hacer. Básicamente los futbolistas, si son argentinos, ponen una parrilla de carnes, otros se dedican a ser comentaristas, entrenadores, pero es restringida las posibilidades que tienen. Y algunos cuantos logran trascender como empresarios, pero muchas veces ponen su destino y su dinero en manos ajenas que maladministran las cosas. Es el caso triste de una persona a la que yo aprecio mucho, que es Rafa Márquez, capitán de la selección mexicana, que de pronto se vio envuelto en una serie de negocios que aparentemente no eran del todo lícitos, y con evasiones de impuestos y toda la suciedad ahí empresarial incorporada, pero porque él había delegado esta responsabilidad en empresarios que se convirtieron en sus socios. Y bueno, un poco cambiando de tema y hablando de lo que estábamos comentando hace rato, ¿me pudieras un poco comentar de lo que pasó con la campaña con Marichuy? Bueno, ahora ya está saliendo documental y todo eso, Sí. Es donde creo que te conocí la primera vez, que nos pudieras comentar cómo viste, qué balance podrías hacer de la campaña. En el año 2017, un colectivo del que formo parte, que se llama Llegó la Hora de los Pueblos, fuimos llamados a integrar una asociación civil para presentar la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, a la presidencia. La idea no era que ella fuera candidata para gobernar, ella quería ser vocera, transmisora de las ideas de los pueblos indígenas. Nos pareció una idea extraordinaria, porque no se conoce lo que piensan los pueblos originarios de México, y la campaña se hubiera enriquecido mucho con esa presencia. El INE exige que un candidato tenga un partido político o una asociación civil que ampare al candidato.
En este caso se creó una asociación civil, 5 personas fuimos ante notario, yo fui vocal de esa asociación y tratamos de luchar para que Marichuy llegara. Pero los requisitos establecidos por el INE, y esa es la primera crítica que yo tengo que hacer, son requisitos discriminatorios. Vivimos en un mundo donde la tecnología está imponiendo una discriminación muy grave. La gente mayor, por ejemplo, de pronto no tiene acceso a su cuenta bancaria porque ya no tiene huellas digitales y no puede poner la huella, o porque no usa banca electrónica, ¿no? Y eso es una discriminación. Lo mismo pasa con los pueblos originarios. Se pedía que se recabaran cerca de 1 millón de firmas en al menos 17 estados de la República, y esto se tenía que hacer a través de celulares de gama media que cuestan 3 salarios mínimos. Yo me pregunto cómo se le puede pedir a los más pobres que tengan celulares de gama media y además que recaben firmas en comunidades donde simple y sencillamente no hay conectividad. Entonces el INE diseñó una democracia para suecos, con todos los recursos que tiene, que son enormes, me atrevo a decir excesivos, y esto no se flexibilizó lo suficiente para que las comunidades pudieran participar. Entonces solo 2 estados de la República cumplieron con los requisitos, Chiapas y Nayarit, y se recabaron cerca de 300,000 firmas, que no es poco. Yo creo que lo importante es que se movilizó una causa, se dio a conocer la figura de Marichuy y hubo actos públicos en muchísimos lugares con participación discursiva, sobre todo de mujeres. Eso fue muy importante. Yo estuve en varias actividades, en algunas me tocó incluso hablar, pero siempre nosotros íbamos como acompañantes y todas las figuras protagónicas eran mujeres de distintas comunidades. Creo que también se logró articular un país. No se trataba tanto de buscar votos, sino de establecer relaciones entre grupos sociales que no se habían juntado nunca. Por ejemplo, Marichuy sufrió un accidente bastante grave en el que tuvo una fractura en el antebrazo, estando ella en territorio yaqui. Ya se estaba cerrando la campaña y muchos dijeron, pero en este momento Marichuy debería estar en las ciudades donde hay más votos, juntando firmas, pero esa no era la idea era articular comunidades, y ella quería ir con los yaquis que no los conocían. En sus palabras dijo, es como tener parientes lejanos que nunca has visto y que quieres conocer. Entonces se pudo hacer esta articulación, creo que fue muy importante, creo que es una causa que está en movimiento desde el levantamiento zapatista de 1994. Hay muchas cosas que se han movido, no lo suficiente, pero los pueblos originarios tienen otra dimensión del tiempo y saben insistir, ¿no? Los zapatistas dicen, vamos despacio porque el camino es largo, ¿no? Y yo espero que esta causa pueda continuar, y creo que hay muchas cosas que están todavía por repararse en relación con los pueblos originarios de México en este país. Claro. Pues muchas gracias por estos minutos que nos ofreces y pues ahí nos veremos en la fila. Claro que sí. Gracias.